buen día a todos. Vamos a ir comenzando para respetar los horarios de los que fueron puntuales. En el día de hoy, bueno, va a estar Marcelo presentando lo que son características de la enfermedad de fin de ciclo en soja, y va a estar Margarita comentándonos cuáles son las características de las enfermedades foliares, más que nada en maíz. Y también va a estar Flor comentándonos características generales de los felicitores. Así que bueno, un taller más que interesante para tener en cuenta de lo que se viene en los cultivos de verano, más que nada soja y maíz. Así que bueno, espero que puedan sacarse dudas. Recuerden que al finalizar la presentación vamos a estar contestando todas aquellas dudas. Bueno, más que nada seguramente van a ser para Marcelo, Margarita y Flor, así que bueno, ellos seguramente nos van a saber dar alguna respuesta más precisa de las inquietudes que tengamos. Así que bueno, los invito a que los escuchemos, prestemos atención y saquemos jugo de grandes profesionales que tenemos en el país. Así que bueno, Marcelo, todo tuyo la presentación. Bueno, buenos días a todos. Agradezco, Nicolás y a Sumitagro la invitación que me han hecho para participar de este importante evento. No sé si me están escuchando, Nicolás. Se escucha perfecto, Marcelo. Bien, bien. Hay ahí unos sonidos de entrada de visitantes a la web que sería bueno si lo pueden silenciar, si fuera posible, ¿no? Bien, este año es un año muy especial, un año de muchos desafíos. Hay algunas alegrías desde el punto de vista económico porque los precios han subido, pero también existe una complejidad de cómo enfrentar un año donde la disponibilidad hídrica ya en los suelos y más las lluvias que van a venir son bastante limitadas. Entonces, creo que lo más importante de esta capacitación que vamos a hacer es entender en primer lugar cómo funcionan las enfermedades de fin de ciclo, pero vamos a tratar de ir a la parte práctica del manejo. Ese es el punto crucial. Y en ese punto vamos a discutir básicamente la aplicación de fungicidas. Cuando uno recorre el país, se encuentra en las diferentes regiones ojeras, siempre encuentra incertidumbres, dudas y fundamentalmente confusiones. Por ejemplo, la gente pregunta y siempre dice, ¿realmente son importantes las enfermedades y las enfermedades de fin de ciclo en particular? ¿Cuáles son los daños que causan? ¿Qué enfermedades son las que hay que controlar? ¿Debo medir nivel de enfermedad como lo mido en soja, perdón, como lo mido en maíz, como lo mido en trigo? ¿Es la misma manera en que debo medir, estimar el riesgo de estas enfermedades? ¿Cuáles son los factores, entonces, en definitiva, que aumentan el riesgo de ataque y, por consiguiente, la necesidad de usar un fungicida? ¿Cómo? ¿Qué monitorear? ¿Existen umbrales como lo hay en otros cultivos, trigo, maíz, etcétera? ¿Cómo voy a relacionar ambiente, en este año tan particular, con riesgo y momento de aplicación? En definitiva, también los productores, los técnicos, inclusive muchos de nosotros, los que investigamos en este tema, siempre tenemos estas mismas dudas que buscamos resolver a través de hipótesis que llevamos a cabo a través de la experimentación. Por ejemplo, ¿cuáles son las grandes dificultades para controlar químicamente las de fin de ciclo? ¿Cuándo se debería aplicar fungicida? ¿Qué moléculas deberíamos usar? Si hay resistencia a fungicidas, ¿cuál es la respuesta en kilogramos por hectárea que debo esperar? Si hay retorno económico con estos precios actuales, y principalmente en rojo, lo digo porque especialmente este año tenemos un año definitivamente año niña, ¿y qué debemos hacer en un año niña? Y si ustedes revisan el estatus sanitario de la soja, vemos que existen dos grupos de enfermedades que han crecido constantemente y que han ofrecido siempre complejidad en el control. No sé si, Nicolás, podés silenciar a las personas que entran, si es posible, cuando avisan No, que Marcelo, entran. no se puede silenciar. Ah, Ese es el perfecto. problema. Es Bueno, del programa, sí. bueno, no hay problema. Bueno, en general, cuando visitamos cultivos de soja, no encontramos cultivos libres de enfermedades. Siempre hay alguna enfermedad. Imagínense que hay 40, 50 enfermedades de soja y siempre alguna o varias de ellas están presentes en un mismo lote. Por otro lado, cuando vemos en la historia de la evolución de las enfermedades de soja, estamos observando básicamente
pudriciones de raíz y tallo, es decir, causantes principalmente de hongos y pseudohongos de suelo, que también están apareciendo y que son difíciles de resolver. Estoy hablando de muerte súbita, macrofomina, estoy hablando de rizoctonia y de muchos otros patógenos habitantes del suelo. Pero, en las enfermedades de fin de ciclo tenemos herramientas para manejarlas. Y además están creciendo año tras año porque el proceso de sojización no se frenó todavía, no se renovó, por más que haya crecido parte de la superficie de maíz. Las enfermedades llamadas de fin de ciclo básicamente están actuando sobre la conformación del número de vainas por nudo, el número de granos por metro cuadrado y el peso de los granos. Obviamente pueden afectar la germinación y el establecimiento, pero lo hacen en una manera poco significativa, es decir, el número de plantas por metro cuadrado no es tan afectado a campo por las enfermedades de fin de ciclo. Sí, es el número de granos y el peso de los granos. ¿Y qué daños? ¿Cuáles son los daños que causan las enfermedades de fin de ciclo en soja? El daño máximo es de un 20%, pero el daño promedio es de un 10%. El daño promedio es lo que vamos a esperar, por ejemplo, en estos años línea, de un 10%. Obviamente puede haber lotes que exceden ese 10%, básicamente porque tienen más años de soja sobre soja o porque les ha llovido más. Ustedes recuerden que en general los años niña no es que no hay agua, no hay precipitaciones. Lo que hay es que hay una concentración de tormentas convectivas y donde hace que en algunos lotes exista la cantidad de lluvias y en otros lotes, obviamente, inclusive muy cercanos, no ni siquiera llueva. Entonces, las enfermedades de fin de ciclo pasan a ser claves porque todos los años están presentes, todos los años generan daños y tenemos herramientas para controlar. El cambio en pudriciones de raíz y tallo, si bien existen herramientas, estamos limitados y cuando aparecen en el lote ya no podemos hacer nada. Y el principal problema de la Argentina y los países sojeros en general es que no implementamos un manejo integrado de enfermedades. Tenemos que ir desde la selección de los genotipos resistentes o tolerantes, un tratamiento eficiente de semillas, una rotación de cultivos, un manejo nutricional y agronómico que frene o limite el crecimiento de enfermedades y, por supuesto, también la posibilidad del uso de fungicidas, que en el caso de las enfermedades de fin de ciclo es posible y en el caso de las pudriciones de raíz y tallo solamente tendríamos tratamiento de semilla para hacer. Si uno tuviera que buscar una forma de expresar los daños, por ejemplo, causados por mancha marrón, por septoria, podemos irnos al estadio 5.1, a una relación que hizo Natter en el año 1991, y él dijo que, por ejemplo, si en el R5, 5.1, tenemos 1% de severidad de mancha marrón solamente, tenemos casi 10 kilos por hectárea de pérdida. Si tuviéramos 10% de severidad, casi tenemos 100 kilos de pérdida. Y si tuviéramos 20% de severidad por mancha marrón, que es muy común, tenemos casi 200 kilos por hectárea de pérdida para un rinde de 4.000 kilos. Con lo cual esto está demostrando que estas enfermedades de fin de ciclo se llevan aproximadamente entre un 10 o un 20% de rendimiento. Imaginen que acá estamos hablando solamente de mancha marrón, pero también hay antracnosis, fusmosis y por supuesto el complejo de cercópora. Dentro de las enfermedades de fin de ciclo hay dos enfermedades que merecen atención y que deben ser, digamos, el objetivo, por ejemplo, a la hora de la utilización de fungicida. Ellas son la mancha marrón causada por Septoria glicine y el tizón morado causado por un complejo de cercópora. Saben que la mancha marrón comienza desde abajo, que hay características de necrosis, es decir, muerte de tejido, donde también hay clorosis, y que se va produciendo una defoliación a medida que avanza la madurez del cultivo, y esta enfermedad particularmente puede verse desde sus inicios, pero se vuelve un poco más conspicua y agresiva a medida que el cultivo de soja crece en su madurez. Sabemos que comienza desde abajo, que puede ser introducida por una semilla, que la lluvia juega un papel fundamental porque es la que hace crecer los conidios. Entonces ese ascenso que tenemos de la enfermedad es causada por las lluvias básicamente, y esto lo digo con énfasis porque a partir de este momento las lluvias va a empezar a tener un protagonismo especial para nosotros a la hora de decidir la aplicación de fungicidas. Luego, por supuesto, el cultivo enfermo, se van a infectar hojas entre plantas y por supuesto, hojas de la misma planta y entre plantas. Y luego se cosecha y esa semilla también va a estar infectada por septoria. Y además, si estamos bajo monocultivo, lógicamente el rastrojo va a proveer esos conidios para que mancha marrón crezca desde sus inicios. Entonces la lluvia, y en esta fructificación, es decir,
el hogar fúngico donde está Septoria, necesita del agua para poder salir y conquistar el espacio y, por supuesto, ascender a lo largo de la planta. El complejo de Cercospora, dominado principalmente por Cercospora kikuchi, es otra enfermedad de muy difícil control, donde se ubica principalmente en el tercio superior, donde hay una actividad lumínica importante por parte del hongo que genera una toxina y que finalmente mata a las células vegetales. Por eso aquí la ubicamos en el estrato superior, a diferencia de lo que es la mancha marrón, y lo que observamos son distintos tipos de síntomas. Nosotros hemos siempre encontrado grandes diferencias entre síntomas causados por el mismo hongo Cercospora kikuchi. Entonces hay que prestar atención que muchas veces cuando vemos supuestamente una septoria en el tercio superior, es probable que esa septoria esté muy bien acompañada por Cercospora kikuchi, o en el peor de los casos, esos síntomas que parecen septorias sean causadas por Cercospora kikuchi. Bueno, en el caso también de Cercospora kikuchi, el agua juega un papel importante, no tanto para hacer ascender a los conidios, porque estos conidios van por el viento, porque son secos, son grandes, y pueden ir por el viento hasta las hojas superiores o entre plantas. Aquí la lluvia pasa a ser crucial por la necesidad de horas de mojado que requiere justamente estos conidios para germinar y penetrar en la hoja e infectar. Y este es el punto clave en la cual la lluvia también es protagónica para el caso de la Cercospora. Aquí está marcado en amarillo maleza, porque recientemente en un trabajo de Francisco, que trabaja en la cátedra de fitopatología, Francisco Sartúa, en su tesis, ha demostrado también que en el caso del yuyo colorado aporta inóculo de Cercospora. Y también hay otras malezas que también aportan Cercospora kikuchi al cultivo de soja. Algo realmente interesante porque no le estábamos prestando atención al aporte que hacen las malezas en la infección de estos patógenos casi exclusivos de soja. Bien, les decía entonces que acá el viento es importante, pero el agua, la lluvia en definitiva, que aporta el número de horas de mojado, va a ser clave. ¿Por qué? Porque básicamente necesita horas de mojado para que estos conidios germinen. No tanto para el ascenso, porque eso lo hace a través del viento, sino fundamentalmente para que existan horas de mojado que penetre y genere la infección. Phomopsis es otro integrante del complejo de enfermedad de fin de ciclo que afecta tanto la vaina, el tallo y por supuesto la semilla. Ustedes sepan que este es uno de los principales hongos que está presente en la semilla. Es un hongo muy asociado a lluvias de final de ciclo, así que cuanto uno más retrase su cosecha o lluvias o tormentas durante la recolección, hacen un aumento significativo de este patógeno. Es un patógeno que afecta claramente el poder germinativo y el vigor. Lo mismo sucede con antracnosis, que crece cuando hay lluvias o tormentas durante la recolección del cultivo de soja, muy asociado a esas lluvias finales, en definitiva, y especialmente con un poco más de temperatura respecto a Phomopsis. Pero en definitiva la lluvia juega un papel predominante en todas estas enfermedades. Uno diría realmente cuál es la función de la lluvia. En primer lugar, en algunos patógenos como Phomopsis, antracnosis y septoria, es permitirle el ascenso a lo largo de toda la planta desde el punto de vista vertical. Para el caso de Cercospora y algunas otras manchas foliares, es la posibilidad de que este hongo penetre efectivamente y logre la infección a través de las horas de mojado. De cualquier manera, las lluvias son claves. Ahora bien, cuando ya describimos estas características de enfermedad de fin de ciclo, nos queda esta pregunta. ¿Cuáles son los factores para medir entonces si un lote tiene riesgo de enfermedad de fin de ciclo en soja? En primer lugar, si tuviéramos que hablar de susceptibilidad de las variedades, lamentablemente debo decir que todas las variedades son susceptibles. En mayor o menor medida no se ha podido lograr resistencia genética para este complejo en particular. El segundo punto es la semilla si está infectada, es decir, si no ha sido bien curada, entre comillas, no me gusta usar el término curada, pero si ha sido bien tratada, si se ha elegido la dosis, si se ha elegido las moléculas pertinentes para que pueda ser tratada esa semilla eficientemente y que no se incorpore en el lote a través de la semilla estos patógenos. Cuanto más años de monocultivo tenga un lote, más riesgo va a haber, es lógico. ¿Por qué? Porque hay una acumulación en el tiempo de rastrojo que probablemente esté infectado. Y el cuarto punto es clave, es la lluvia, justamente las lluvias son las que te venimos hablando, y especialmente las que ocurren desde R3, es decir, desde el inicio justamente de la conformación del grano, del número de grano. Esto es clave entender que las lluvias van a definir inclusive cuándo entrar al lote para tomar una decisión.
El quinto es la actividad de las enfermedades en el campo. Muchas veces vamos al campo y ya vemos presencia de septoria en los inicios, en las hojas inferiores. Ese ítem y esa observación por parte del monitoreo debe ser anotada como un riesgo. Si bien no va a movilizar per se, por sí misma, la aplicación de fungicida, es un riesgo que hay que sumar dentro de lo que podría ser una tabla de suma de puntos para definir si ese lote está o no en condiciones de ser aplicado. Obviamente los lotes que están bajo riego son lotes que estarían bajo lluvia de alguna manera, con lo cual ya tiene un riesgo también por esa acumulación de lluvia, tanto de horas de mojado como salpicado. Y el retraso de la cosecha también es un riesgo por lo que dijimos, de fomopsis, antracnosis, otros integrantes del complejo de enfermedades de fin de ciclo que van a deteriorar mucho las semillas y nos retrasamos mucho en la cosecha. Lo más importante que ustedes tienen que saber es que un lote, cuanto más riesgo tiene, obviamente hay una mayor probabilidad de respuesta fungicida. Por eso, si tienen varios lotes para aplicar o tomar decisiones, los primeros que van a ir a la toma de decisión son aquellos que tengan más riesgo, y especialmente aquellos que tengan años más de monocultivo o los que se les ha llovido a partir de R3 más que otros lotes, o que hayan visto también actividad de esas enfermedades a la hora de ir a hacer un monitoreo tanto de insectos o inclusive hasta de malezas. Ahora bien, ¿cuáles son las grandes dificultades para tomar la decisión de fungicida? Porque vemos que en maíz el problema de la falta de adopción de fungicida en maíz no pasa por el diagnóstico en sí mismo, quizás pasa por otros, digamos, variables, desde lo económico, falta de monitoreo, etc. En el caso del trigo, la adopción de los fungicidas es algo concreto, rápido, eficiente, los productores ya lo tienen adoptado, y lo mismo pasa con cebada. Pero cuando nos vamos a soja, hay dificultades, porque en primer lugar hay un complejo de hongo, no es un solo hongo que debe ser objeto de control. Y además, como se llaman enfermedades de fin de ciclo, los síntomas, que en definitiva es la alerta al productor y al técnico para tomar la decisión, ocurre hacia el final del ciclo, por eso se llaman así. Y entonces cuando ya el productor no tiene mucho o nada que hacer, y eso es porque ya se definió el rendimiento. Por lo tanto, en general no es muy útil manejarse con umbrales, es decir, si yo veo sectores ya en los primeros estadios o en las hojas inferiores, no me puedo quedar solo con eso. Yo tengo que incorporar el ambiente y especialmente lluvia para medir el riesgo completo y por lo tanto la toma de decisión correcta. En general, cuando nosotros medimos asociaciones de la necrosis o la severidad y la clorosis y la caída de rendimiento, no encontramos buenas funciones de estadísticas. ¿Por qué? Porque la planta en realidad va a mostrar la verdad hacia el final, cuando ya no podemos hacer asociación estadística. Si tuviéramos un crecimiento continuo de la enfermedad con manifestación real de síntomas a lo largo del tiempo, uno podría construir asociaciones de caída de rendimiento en función de la severidad un poco más significativas. Entonces, si bien no podemos depender de los síntomas visuales, tampoco deberíamos aplicar por las dudas o en forma preventiva. Entonces hay que buscar un método, una forma, un momento, un criterio, donde nos permita a nosotros asegurarnos un retorno económico, ser sustentable y proteger el ambiente y, por supuesto, el no utilizar innecesariamente fungicidas. Entonces, en general, cuando uno revisa todos los criterios que hay en el mundo y en Argentina en particular, los primeros criterios que hay son por fenología. Es decir, uno toma un marbete y dice aplica entre R3 y R5. O lo que es peor, a veces dice aplica los primeros síntomas, ¿no? Esos son, digamos, lineamientos básicos, pero son muy vagos, no son técnicamente robustos. Porque primeros síntomas puede ocurrir que uno tenga que quedarse las 24 horas del día durante todos los días para observar verdaderamente los primeros síntomas. Pero aún así, las enfermedades de fin de ciclo, esos primeros síntomas pueden quedar ocultos mucho tiempo, porque la planta puede estar infectada sin dar esos síntomas hasta el final del ciclo. Y el marbete comercial muchas veces se guían por fenología. Evidentemente la fenología es un dato interesante para nosotros, pero no es el que debe hacer tomar la decisión del uso de fungicida. Otras veces empiezan a tomar en cuenta la mancha marrón, ya empieza entonces a incorporarse elementos fitopatológicos en la decisión, que es realmente interesante, pero como les decía, necesitan ser complementados con las condiciones ambientales y especialmente el tema de la lluvia. Y algunos otros marbetes recién salidos dicen que se aplique fungicidas aún en ausencia de enfermedades, por ejemplo, desde R1. También esta es una recomendación que no tiene una robustez técnica, y especialmente en estos años, niña,
donde las situaciones de estrés calórico, estrés hídrico puede hacer malograr una aplicación tan temprana como puede ser la de R1. Nosotros durante muchos años, desde la Cátedra de Fitopatología, hemos trabajado en diseñar, en estudiar, en analizar, en abordar, a ver, en primer lugar, cuáles son los factores de riesgo de fin de ciclo y de esos factores de riesgo tomar los protagónicos para poder dar una recomendación sencilla y fácil y objetiva. En primer lugar y conclusión es que no se recomienda aplicar por fenología. Muchos años donde se han aplicado solo por fenología han visto resultados erráticos o inclusive se ha castigado al uso de fungicidas diciendo que no aumenta los rendimientos de soja simplemente porque se habían aplicado por fenología y los años ambientalmente eran completamente diferentes cuando respondía el fungicida y cuando no respondía. Y en respecto al del ambiente y los trabajos que hemos realizado, vuelvo a insistir con esto, que las lluvias acumuladas desde R3 pasan a ser ahora un aliado fundamental, imprescindible para el productor y técnico y tomar la decisión. Y especialmente en años donde hay probable una escasez de lluvia, o por lo menos está, y esto sí valga la redundancia, como con cuentagotas. Es decir, este cuentagotas que estamos diciendo, en realidad es verdad. Nosotros deberíamos contar los milímetros de precipitación caídos desde R3 en cada uno de los lotes, si es posible tener un pluviómetro en el mismo lote para tomar la decisión correcta desde R3. Esas lluvias tienen que ser de 7 milímetros o más. Lluvias de 1, 2, 3 no son lluvias para nosotros. La necesidad de salpicado, la caída gravitacional, hace que por lo menos sean 7 milímetros lo necesario para ascender los conidios que están en los rastrojos o que vienen de la semilla o que están en las primeras hojas hacia las hojas superiores. Esas son las lluvias más importantes y uno inclusive puede decir cuánta lluvia cayó desde R3, supongamos 40, 50 milímetros, y uno puede estimar cuál será la severidad en R6, R7, es decir, hacia el final del ciclo. Ven que hay una correlación interesante entre la cantidad de lluvia entre R3 y R5 y lo que yo voy a esperar en R6, R7 como severidad o clorosis o necrosis. Este gráfico, por lo tanto, nos permite decir y confirmar que las lluvias son sinónimos de enfermedades de fin de ciclo, que la lluvia desde R3 es la clave para tomar una decisión de control. Ustedes saben que el rendimiento en los cultivos de grano y también en el cultivo de soja, por supuesto, está definido por el número de granos y por el peso. Y que ante una diversidad de situaciones agronómicas, siempre el número de granos explica mejor las variaciones de rendimiento. Es decir, si un productor, un técnico quiere sacar rendimiento, tiene que pensar en sacar más número de granos por metro cuadrado. Y ese número de granos por metro cuadrado depende del número de vainas por nudo y de la cantidad de nudos por planta. En definitiva, nos va a dar el número de granos por nudo. Y esta conformación del número de granos ocurre desde R3 en adelante, básicamente. Desde R3 empieza a definir el número de granos y va hasta R5.5 aproximadamente. Y esto sería entre 20 y 30 días. Este periodo de 20-30 días es clave, es necesario que lo tengan presente a partir del inicio de R3, que vamos a tener 20 a 30 días donde se define el principal componente de rendimiento, que es el número de granos. Y que es ahí, en ese periodo, donde uno tiene que ubicar la aplicación de fungicida. Ahora, ¿en qué momento entrar? R3, R4, R5, lo va a definir la cantidad de lluvias que caigan acumulativamente desde R3. Así, de esta manera, si bien tenemos un año de los más secos desde 1961, fue el año 2020 más seco, tenemos un año Niña particularmente variable. Nosotros solamente necesitaríamos 30 milímetros, ahora con los precios actuales de soja, que caigan desde R3 a R5 para tomar una decisión y que se pague la inversión del uso de fungicida. Es decir, con 30 milímetros de lluvia caídos desde R3 a R5, las respuestas que esperamos ya a una aplicación en R3 o en R5 va a ser de 75 a 77 kilos, que con eso paga hoy la inversión de la aplicación del fungicida con los precios actuales. Obviamente, a medida que llueva más, las aplicaciones más tempranas van a rendir mejor que las aplicaciones más tardías de R5. Pero el límite, la movilización del productor técnico para tomar una decisión de fungicida son los 30 a 40 milímetros que caen desde R3.
Entonces, si un día cae 10, siempre que sea más de 7, otro día cae 15, ya estamos en 25, otro día cae 10 más, estamos en 35. El día que caiga los 35 es el momento que hay que entrar al lote para tomar la decisión. Esos 35 pueden haber caído todos en R3, bárbaro, se aplican R3, todos en R4 o se cumpla la acumulación en R4, será la aplicación en R4, o se acumule y llega a R5 y la aplicación se deba hacer en R5. Mucha gente cree que aplicar en R5 es tarde. No, si la lluvia finalmente a vos te decide tomar justamente la necesidad de aplicar en R5, todavía sigue habiendo impacto en el número de granos porque es el principal componente de rinde en soja. Bueno, una cosa interesante para discutir este año, como para reforzar la idea principal de esta capacitación, si observamos acá está más que claro, en unas diapositivas de Leonardo de Benedicti, que a mí me parece que es uno de los meteorólogos más claros, más precisos para el campo argentino, observa claramente, y esto lo saca de institutos, por supuesto, internacionales, que durante enero, febrero y marzo, o diciembre, enero, febrero, la probabilidad de año niña sigue siendo alta, entre 70, 80 o 90%. Es decir, está bien establecida el año niño. Cuando nosotros observamos en noviembre de 2020 lo que sucedía entre enero y febrero, nosotros observamos que la probabilidad de que caigan lluvias por debajo de la media era bastante alta, entre un 60 a un 70% en la región pampeana, excepto lo que sería el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que tenía una probabilidad aún menor, porque estaba cayendo bastante lluvia, habían tenido una campaña bien de trigo y el perfil hídrico inclusive estaba bastante mejor. Ahora el pronóstico en diciembre de 2020 nos anuncia que esa probabilidad en realidad bajó un poco, es decir, hay una menor probabilidad de que ocurran lluvias por debajo de la normal respecto a lo que era la predicción de noviembre para lo que es este trimestre de enero, febrero y marzo. Y por cierto, y lo que plantea Leonardo Benedetti, que me parece muy claro, es que en realidad, si bien las anomalías se miden a nivel trimestral, es decir, si nosotros sumamos toda la lluvia de esos 3 meses, es probable que en un año niña sea por debajo de la media. Pero a lo que a nosotros nos interesa, y es una buena propuesta de Leonardo, es observar las precipitaciones mes a mes. Y desde el punto de vista fitopatológico, desde el punto de vista diario sería lo ideal. Pero como ven acá en enero, si bien va a estar por debajo de la media, observamos que hay precipitaciones que pueden ir entre 70 hasta 80, inclusive acumuladas para este mes de enero que se deben dar. Y sí, ciertamente si uno observa lo que ocurrió entre el 10 de enero al 11 de enero, observamos que en gran parte de la región núcleo sojera tenemos aproximadamente entre 50, 60 o 70 milímetros caídos. O sea que, en definitiva, si bien es un año niña, hay que observar lote por lote qué es lo que sucede y además no asustarnos cuando nos dicen que la anomalía por ser un año niña va a estar por debajo de la media. Lo que nosotros, desde el punto de vista fitopatológico, y para tomar una decisión de fungicida, es ver la precipitación acumulada desde R3, y aquí entonces estamos mostrando cómo mes a mes, a pesar de ser un año niña, siempre esos 30, 40 milímetros de lluvia que nos daban como límite umbral para tomar una decisión se cumplen perfectamente. Entonces, este seguimiento debe ser clave en un año niña, lote por lote si fuera posible. Y cuando nos preguntan, ¿existe retorno económico por el uso de fungicidas? Miren, hoy con los valores de soja, incluso me he quedado corto, $325 por tonelada, vemos que el costo de aplicación, por ejemplo, entre 20 y 30 dólares, justo inclusive con la aplicación, necesitamos entre 62 y 92 kilos de respuesta. Este es un valor de los más bajos históricos que nosotros tenemos. Es decir, hoy es una situación sumamente beneficiosa desde el punto de vista económico para que si cumplimos estos 30, 40 milímetros de R3, tengamos un retorno económico rápido, porque los valores de soja y por lo tanto del retorno económico están a favor del productor. Entonces, cerrando este concepto, vamos a aplicar entre R3 y R5.5. El momento de aplicación correcta va a depender de las lluvias. ¿Cuánta lluvia necesitamos? Mínimo 30, 40 milímetros acumulados, siempre que sean lluvias de 7 milímetros o más, desde R3. Las lluvias son la clave
para la toma de decisión. Y los lotes de más riesgo, es decir, que ya tienen síntomas, que tienen años de monocultivo, que ven actividad de enfermedad, van a ser los primeros en ser aplicados. Y cerrando gráficamente, es decirles que esta lluvia, en definitiva, que forma parte del ambiente, es el que demoniza a las enfermedades de fin de ciclo. Las moviliza, las activa y se llevan entre un 10 a un 20% si ustedes no toman decisiones claves de aplicación de fungicidas. Cuando uno analiza qué fungicidas existen en soja, qué moléculas hay, y hace un rápido recorrido, parecería que no se usara mucho fungicidas en soja, pero en realidad es gigantesca la adopción de uso de fungicidas, porque el 50% de la aplicación de la superficie de soja es aplicada con fungicidas, es decir, casi 8 millones de hectáreas son aplicadas especialmente, más frecuentemente, casi entre un 70-80% de la superficie de esa 50% sembrada es aplicada con estrobilurina con triazol, que es lo más frecuentemente utilizado. Solamente las mezclas que tengan carboxamida representan cerca del 3 a 4% del área total sembrada, o lo que sería el 7, el 8 del área aplicada, que es la mitad total. Entonces nos queda un largo recorrido aquí para ver, pero evidentemente va a ir yendo hacia una evolución al mejoramiento de las moléculas, o que las moléculas de estrobilurina más triazol sean combinadas con otros principios activos u otras moléculas, no necesariamente clásicas fungicidas, como es el caso de inductores de defensa, es el caso de Howler, es el caso de los fofitos, es el caso inclusive hasta de micronutrientes, que empiezan a colaborar, a darle un complemento a las estrobilinas con triazol, que han sido durante muchos años las más usadas. Cerrando, decimos que los factores de riesgo y el momento de aplicación son claves para el control químico. Desde R3 se define el número de granos y por ende el rendimiento. Es un año niña, tienen que ir lote por lote, pongan un pluviómetro, 30 a 40 milímetros de lluvia acumuladas, es el momento para tomar la decisión. Es una relación económica extremadamente positiva, pocas veces visto en los últimos 6 años, y que por lo tanto aquellas personas que están en condiciones de tomar la decisión no lo duden. No aplique por fenología, ni por virtudes químicas o por novedades químicas que tengan que ver con la aparición de fungicidas que se deben aplicar tempranamente. Siempre hay que evaluar el riesgo y el ambiente. Y si es un año niño, hay que hacer lote por lote, porque puede llover en un lote y a los 10 kilómetros ya no llueve nada. El retorno económico es muy probable, como les decía, 30-40 es el umbral, porque no tenemos un umbral visual de síntomas, porque la planta no dice realmente lo que tiene infectado adentro. Entonces nuestro umbral va a ser de lluvia. Muchas veces las mezclas de fungicidas con inductores de defensa, tanto Howler, fofitos, etc., estamos viendo que hay una posibilidad adicional de darle valor agregado a la mezcla de estrobilurina con triazol, y de hecho nosotros hemos comprobado con algunos de los inductores de defensa. Bien, estas son las conclusiones y para mí fue un placer compartir con ustedes y muchas gracias por la atención. Perfecto, Marcelo. Muchas gracias, muy claro. Ahora, bueno, va a continuar Margarita. No sé, Nicolás, si hay preguntas para Marcelo, si las hacen ahora o cómo lo tenés organizado. Después la vamos a hacer. Por lo menos hasta ahora no había ninguna, así que bueno, al final de la charla vamos a estar haciendo las que haga. Creo que ahí está. ¿Se ve ahí? Perfecto, Margarita. Sí, bueno. Sí. Bueno, buen día a todos, a los que fueron entrando. Gracias a Nicolás, a Sumitagro por esta invitación. Vamos a seguir un poquito detrás del doctor Carmona con el tema de enfermedades de maíz, reentrenándonos un poco y recordando lo que podemos encontrar. En el caso del cultivo de maíz, cuando estoy produciendo el maíz, me puedo llegar a encontrar como en 4 momentos frente a enfermedades. Al principio no es tan común en el cultivo de maíz, dan pinós, problemas de desorden generalizados como algunos mildios. Digamos que por lo menos no es lo que en lo que hoy nos vamos a enfocar, y sí después viene a lo largo de casi todo el cultivo el problema de las enfermedades foliares, que van a tener su desarrollo
en hojas, y eso es más que nada lo que vamos a estar apuntando cuando recorremos un cultivo de maíz y tenemos que tomar algún tipo de decisión de manejo. Recordemos en el caso del maíz, que es como el caso del trigo, donde hay un fuerte componente genético, donde yo de alguna manera puedo, entre comillas, ya seleccionar con qué enfermedades o conjunto de enfermedades puedo llegar a enfrentarme. El maíz tiene otra característica, y es que algunos de los patógenos involucrados en enfermedades foliares también pueden estar presentes en otros problemas que son de tallo, de raíz y tallo, y que a su vez el impacto importante de determinadas enfermedades también puede derivar en esta consecuencia, y eso es diferente de lo que mostró Marcelo hoy en soja, porque no es que son dos grupos absolutamente distintos, sino que una es consecuencia de la otra, y algunos de esos patógenos a su vez se enganchan, digamos, con posibles enfermedades de la espiga. Así que a partir del inicio de enfermedades foliares podemos llegar a desencadenar otro tipo de problemas también en el maíz. Acá hay un trabajo bastante viejo, pero era muy interesante y siempre me gustó cómo lo presentaba Juan de Sousa, que trabajó en el INTA Paraná hace varios años, donde indica justamente los momentos de infección de varias de las enfermedades, donde está, ustedes ven la flecha más cercana al inicio del maíz, corresponde más que nada a virus y a molicutes, porque necesitan justamente ingresar en plantas muy pequeñas para desarrollar el máximo daño. Pero luego, con las enfermedades con las que está acostumbrado a encontrarse el técnico, son enfermedades con sus puntos de infección en B6, en B8, cerca de R1, aunque tienen el problema de que algunos síntomas se ven bastante después. Y ese también es una complicación para tomar alguna decisión. Por eso digo que hay que ayudarse mucho con la información que puede provenir del semillero con respecto al híbrido, a lo que yo estoy sembrando. Diríamos que foliarmente hay dos enemigos grandes a poder enfrentar. Por un lado, las rollas del maíz, y por el otro lado, lo que podríamos llamar enfermedades de fin de ciclo, o manchas del maíz. Son como dos grandes grupos. No es que se manejen diferentes desde el punto de vista de una molécula de fungicida, pero sí tal vez desde el punto de vista de lo epidemiológico, qué encontrar más temprano, en noviembre, diciembre, en un maíz de primera, en un maíz tardío. Ahí suele haber diferentes cambios, también suele haber diferentes oportunidades de estas enfermedades según dónde estoy ubicado hoy como técnico. Seguramente esta reunión tiene técnicos de varias zonas diferentes, y hay enfermedades que es más fácil encontrarlas en una zona que en otra. Si hablamos de rollas, hay que estar atentos desde estados tempranos, y más que nada que es estas dos fotos de la izquierda que corresponden a la roya común del maíz, que sería la más común de las rollas, que tiene las estructuras, las uredosporas en empalizada. El técnico está bastante más acostumbrado a verla. Ahí pusimos a propósito fotos donde estaríamos en el límite de la posibilidad de controlar esa roya, a veces por estado fenológico, pero mucho más por la cantidad de roya que hay en esa foto. Si nos dejamos estar hasta ese estado con un nivel de uredosporas tan grande, va a ser realmente muy complicado controlarla. La otra foto que puse ahí a la derecha se trata de la roya polisora. La roya polisora también nosotros la llamamos roya norteña, porque se da bastante en lo que es centro de Santa Fe. Yo, para los que por ahí no me conocen, estoy ubicada en el centro de Santa Fe, exactamente en el centro geográfico de la provincia de Santa Fe. Y es un poco la zona donde tenemos ambas rollas, donde se cruzan en algún momento la posibilidad de las dos rollas. Si nos vamos hacia el norte de Santa Fe y todo lo que es Chaco y norte de Córdoba, pueden encontrar la roya polisora, norte de Entre Ríos también. Pueden encontrar esta roya polisora que en el campo el técnico no le va a encontrar mucha diferencia, más que nada en la posibilidad de que esas uredosporas, esas pústulas como están ahí en la foto, están en toda la hoja de golpe, no en una determinada empalizada. Aparece también en años importantes, nos ha aparecido de golpe en el estrato superior, no siguió
un progreso específico, una zona de progreso dentro del maíz. Entonces, la otra diferencia importante es que la roya polisora requiere y sostiene temperaturas mucho más altas, por lo cual en nuestra región es dable encontrarla en febrero, en marzo, en los maíces tardíos, mezclada también con la roya común, y a veces generando cierta confusión por parte del técnico. Este es un trabajo que ya quedó viejo, pero no cambia mucho en los trabajos más nuevos, que es hacer las curvas de progreso de roya común para la región centro de Santa Fe. Y más allá de los años, yo lo que quería que vieran es que en general, fíjense que las curvas siguen una línea bastante parecida, una tendencia bastante parecida, más baja si llueve menos, más rápida, con un área bajo la curva más grande si hubo condiciones ambientales favorables, pero en general su fase exponencial está ocurriendo entre B8 y R1. Entonces ese es el momento también de tomar esas decisiones, de monitorear desde estados tempranos, sobre todo la roya común, monitorearla en estados tempranos porque nos podemos llevar algunas sorpresas. Escalas de severidad de roya son las que están en los manuales, pero esto no es muy práctico, por lo menos para el técnico que está haciendo monitoreo y que tiene que tomar una decisión. Nos iríamos mejor al conteo de pústulas. Algunos me pueden decir, bueno, pero esto es recontra lento. No debería ser lento, porque yo no voy a estar haciendo un trabajo de fitopatología. Voy a estar tomando una decisión de monitoreo para poder hacer una recomendación de manejo. Quiere decir que si yo no puedo llegar a contar el número de pústulas porque me parece que es muy alto, también llegué tarde con esa decisión. Yo voy a robar del último congreso de APRESID una imagen de Marcelo Carmona, porque me pareció muy interesante, que es la propuesta de umbrales, para que ustedes la tengan ahí, de roya común, para los distintos rindes potenciales, con una eficiencia del 70%, y fíjense que no hablamos de muchos números de pústula, hay que realmente concentrarse en las 3 hojas que rodean la espiga y empezar temprano a poder monitorear el maíz para no tener una sorpresa. Insisto, con esto tenemos además la información, si ese híbrido es susceptible a roya, pero bueno, es de muy buen potencial y nosotros ya tenemos presupuestado el fungicida, no hay que dejarse estar con la posibilidad de ir a contar el número de pústulas. Y lo otro, recuerden también, es que a veces nos sirve la foto. Fui hoy y nada más. No sé cómo estaba la semana pasada y no sé cómo va a estar la semana siguiente. Recuerden que una enfermedad, lo que importa es el progreso. Puede estar detenida en su progreso unas semanas y por eso lo más importante del monitoreo es ese seguimiento que tienen que hacer a un nivel de enfermedad. Si no son las royas, que ya dijimos que la roya común la podemos encontrar mucho en maíces de primera, y que la roya polisora va a ser del norte de nuestro país y más con acumulación de calor. El otro problema, ahí tenemos roya, pero ahí la roya en la foto esa que está cerca de la E, acá chiquitita, prácticamente está pasando desapercibida. Ahí tenemos otro problema. Estamos habituados a ver esas lesiones, digamos, ¿no? Pero a veces las metemos todas como tizón, una lesión alargada, oblonga, con distintos tipos de reacción en el borde, que puede ser la misma reacción del híbrido, y a veces hay que decir, bueno, pero es solamente tizón, lo demás se maneja igual, hay enfermedades nuevas, manchas nuevas en el maíz que me pueden confundir. Entonces, acá, por ejemplo, cuando hicimos una encuesta, ahí pensábamos, ¿eso es mancha lineal? ¿Eso es tizón común o eso es simplemente un quemado? Lo más importante, primero, cuando salgan al campo, es poder llegar a hacer un diagnóstico correcto. Si yo mando una foto solamente y no explico, por ejemplo, el patrón de distribución de la enfermedad, si miro ahí cerca dentro de la mancha si tiene algún tipo de estructura, me puedo llegar a confundir bastante y puedo llegar a dar recomendaciones que no sean correctas. Y acá tenemos una foto de charata,
donde también la mandaron por sequía, otros en la reunión de campo decían que era tizón, y en realidad esa foto correspondía a antragnosis, que es otra enfermedad del maíz, que por ahí estamos habituados a verlo en toda la planta, pero cuando se inician sus síntomas puede generar pequeñas manchas sobre las nervaduras y también llevarnos a una buena confusión. Acá tenemos otra foto donde algunos en la recorrida y mandando la foto decían que era una roya con alta severidad, otros hablaban de mancha en ojo y otros de mancha blanca por foma, por faeoferia, y en ese caso era mancha en ojo, que no es la más común y que también nos puede llevar a confusión cuando de golpe solamente por la lesión en una hoja queremos tener el diagnóstico en el maíz. Estos patógenos que yo voy nombrando, los de las enfermedades de fin de ciclo, en general tienen en común que son patógenos necrotróficos, que su progreso va a ser a partir de un avance en el cultivo dependiendo de ese inóculo primario, que son policíclicos, que van a tener un inóculo secundario, pero de todas maneras el diagnóstico se sabe menos, digamos, o hay menos entrenamiento en enfermedades del maíz, y es importante que lo vayan profundizando. Y acá tenemos otra, donde algunos técnicos decían que era una reacción fisiológica del híbrido al calor nada más, otros era una lesión potencial de podredumbre de raíz y tallo, y otros hablaban de granizo cuando se estudió la lesión, no por la foto, sino cuando se estudiaron las estructuras de la lesión. Ahí había unas estructuras de hongo que era uno de los potenciales ocasionantes de podredumbre de raíz y tallo. Acá tenemos otra de pergamino, donde para que ustedes también analicen lo que ven desde la casa, algunos hablaban de mancha lineal por ser cóspora, otros hablaban de deriva de agroquímico y otros simplemente de sequía. Esta foto me la mandó Lucrecia, y eran las primeras, fíjense que ahí dice la fotito es del 2008-2009, eran las primeras lesiones de Cercospora seamidis que iban apareciendo en el interpergamino en ese momento. Entonces también era desconocido y muchos hablaban de derivas y muchos hablaban de que simplemente era una sequía. Acá tenemos otra que lamentablemente puede ser que nos aparezca este año. Para muchos era podredumbre carbonosa, para otros era un secado o nada, que el cultivo había llegado simplemente a cosecha. Esta es la típica podredumbre carbonosa en maíz, donde es un hongo de suelo. El cultivo allá atrás, si lo ven, hay algunos que son plantas más doradas, está llegando a la cosecha, pero otras plantas quedan negras. Esto no es llegar a la cosecha en forma normal, y cuando yo las abro adentro están llenas de microesclerosis. Es un hongo muy relacionado a la sequía. Ojalá no les toque tanto. Hoy acá en el centro de Santa Fe, los maíces de primera, hay un 30% que está complicado por la falta de lluvia del mes parte de octubre y todo el mes de noviembre y parte de diciembre. Entonces este patógeno pueden llegar a empezar a encontrarlo. De todo esto, lo más conocido son los tizones. Seguramente todos los que me están escuchando conocen bien la lesión del tizón, el tizón común, del que normalmente hablamos nosotros. De esto hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Son enfermedades con una infección temprana, pero la visualización del síntoma, es decir, lo que el técnico puede llegar a ver, es tardía. Necesitan prolongados periodos de humedad en estado vegetativo. Entonces, cuando aparece el tizón, allá por los estados reproductivos, tal vez nos olvidamos cómo eran las condiciones ambientales en estado vegetativo. Eso es otra complicación, porque son patógenos que tienen largo periodo de latencia. Así que eso puede llevar a confusiones. Y el otro tema que hicimos algunas encuestas y dio todo lo contrario, es que el técnico está con la idea de que aumenta el número, no el tamaño de la lesión. Que yo le pregunto, ¿cómo progresa el tizón rápidamente? Y te dice, por la cantidad de lesiones. Tengan cuidado con eso. Va aumentando el tamaño de la lesión y a veces se pegan las lesiones, coalescen las lesiones, quedan lesiones más grandes y esto también lleva a confusión. Entonces, si nosotros tenemos así 3 lesiones
¿qué decimos? 3 lesiones, sacamos el cálculo del 7%. En general, si es muy al principio, o sea, hasta un 8% de severidad podría ser que contar manchas nos lleve a una buena relación. Pero luego esto se complica y tenemos este tipo de fotos donde ahí no sabemos cuántas manchas hay, se juntaron, se alargaron. Y eso hay que tener cuidado porque también hoy estamos en una era donde mucho es virtual, el que está en el campo agarra el celular, tengo tantas lesiones de tizón, tomamos la decisión, y a veces eso es un teléfono descompuesto que lleva a una mala decisión al momento de la aplicación, porque ahí no habría, a ver, aunque esté en estado fenológico excelente para aplicar, no vale la pena tirar el fungicida. Eso sería tirar el fungicida en esa foto. De acá también voy a robarle a Marcelo Carmona, porque me gustó mucho la presentación que hizo, porque ahí lo explica bien. El umbral es 1 centímetro promedio por hoja. Pero cuidado, miren bien está muy bien hecha la regla. Cuidado, acá yo no tengo una lesión. Una lesión es esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, y lo reitero en el caso de tizón. Ser muy cuidadosos en cómo mido esa severidad inicial, porque de ahí va a depender que yo tome o no la decisión del fungicida, y ahí puede haber errores importantes. Esto es un poco lo que nos ha pasado en los últimos años con respecto a la prevalencia. Recuerden que la prevalencia es el porcentaje de lotes con enfermedad, no si tienen mucho o poco, sino si hay lotes en la región. Bueno, en maíz tardío en Santa Fe, la curva que corresponde a tizón es la marrón. Fíjense que está muy por encima de los otros tipos de enfermedades que fuimos encontrando, y bueno, ahí caen porque después hubo sequía. Pero en general, en los maíces tardíos, la enfermedad prevalente para toda la región es justamente tizón. Otra cosa que es importante ver, esto pasó el año pasado, ahí están las fechas del año pasado, no de este, porque todavía no llegamos. Muchos libros, y uno también va diciendo, bueno, es un hongo necrotrófico, las hojas basales tienen tizón. Normalmente esas hojas basales luego progresa la enfermedad, y entonces la vamos a ir encontrando en el estrato medio. Cuidado con esto, en híbridos muy susceptibles hemos encontrado que no nos dio tiempo y apareció de golpe en el estrato superior. Entonces, también a veces cambia el paradigma de algún tipo de avance de una enfermedad, que tenemos el chip en la cabeza que esa enfermedad tiene que avanzar de determinada manera, y la biología no está atada a los preconceptos nuestros. Entonces tengan cuidado que tizón puede de golpe aparecer en el estrato superior en híbridos que realmente sean susceptibles. No dejen de mirar el estrato superior de ese cultivo también. Esto era lo normal, digamos. Uno dice, bueno, tienen inóculo primario en el rastrojo, y a partir de ahí salen los conidios, y entonces pasa esto. Por eso insisto bastante en ese cambio de paradigma. Bueno, esta es otra de las enfermedades que está apareciendo, para que ustedes la vean, las fotos sin llegar a mirar el cultivo, sin estar mirando el cultivo. La foto de la derecha sobre todo la confunden con bacterias, y también es cierto que puede haber algo de bacteria en esa foto, pero básicamente este tipo de lesiones largas, rectangulares, como si fuera un habano, es una cercóspora, es la cercóspora del maíz. También es un hongo necrótrofo. En estos maíces que son de un ciclo bastante largo, digamos, tienen la complicación de que puede aparecer después de R1 y el técnico ya tomó una decisión. Entonces en esto es importante también la información que ustedes puedan tener del híbrido. En algunos híbridos susceptibles puede llegar a esto en 10 días, porque entre esas fotos no hay mucho más tiempo. Así que es una de las enfermedades sobre las cuales hay que empezar a capacitarse con el ojo para los técnicos que salgan al campo. Y el maíz tiene mucho de esto, tiene muchas manchas. Le llamamos mancha blanca, pero porque las vemos así en general. Pero este es un trabajo muy interesante del grupo de Lucrecia,
donde metieron a todas esas manchas. Acá en esta foto podemos darnos un poquito cuenta de que la mancha de la izquierda es muy limpia y la mancha de la derecha no. Son dos fotos diferentes, que nos sirven más que nada para indicar que podemos llamarle mancha blanca a todo, o lunar blanco a todo, pero por un lado vamos a tener manchas que no corresponden a patógenos, derivas, lesiones fisiológicas. En eso hay que tener cuidado y vuelvo a insistir, es importante el patrón de distribución, porque en el campo es donde yo me voy a dar cuenta qué pasó, si el vecino, si se aplicó, si hay borde, qué es lo que pasó en ese maíz. Y también puedo tener bacterias, que ahí sí ya paso a la parte patogénica. Las bacterias en maíz hay un grupo muy grande, acá simplemente les pongo algunas. El grupo de Cristina Plazas de la Universidad Católica trabaja muy bien en eso. Yo creo que todos los patólogos le hemos ido aportando material, y desde el 2014, de todo el material que empezamos a mandar, siempre encontró bacterias. Entonces, las bacteriosis en el maíz son varias. Hay que tener bastante cuidado con el diagnóstico, porque lo peor que podría hacer es recomendar un fungicida, y es una bacteriosis. Entonces ahí recuerden que la bacteriosis genera un tipo de signo, que es la zoglea, pero que se tienen que dar condiciones ambientales bastante húmedas para que desarrolle la zoglea, no es tan sencillo. Sobre eso hay que profundizar las capacitaciones, por lo menos para no confundir las recomendaciones. Y después tenemos también, sí, en enfermedades foliares que citamos como mancha blanca, 3 posibilidades de manchas que sí corresponden a hongos. Una es la mancha ocular, que hoy les había mostrado, que ha trabajado bastante Norma Formento en eso. No es tan común verla en la zona, sí en Entre Ríos, pero de todas las manchas el técnico no va a salir a encontrar mucha mancha ocular. La que está creciendo bastante es la mancha blanca concreta, o mancha blanca por foma, o mancha blanca por faeoferia. Y vuelvo a insistir, cuando hablen de mancha blanca, tengan cuidado de qué están hablando. Este hongo sí es un hongo necrótrofo, ustedes van a encontrar en el centro de la mancha estructuras, pero también para eso hay que sacar material, conviene enviarlo por ahora a un laboratorio, no mirarlo simplemente con la lupita que veíamos roya de la soja, porque se pueden llegar a confundir todavía bastante. Es agresiva cuando aparece y realmente es mancha blanca por faeoferia, es una enfermedad que progresa rápidamente en estados, a partir de R1 la hemos encontrado nosotros, ¿no? En estados tempranos, y que progresa mucho y hace mucho la diferencia. Y la otra enfermedad, que es una enfermedad ya instalada en la región, pero tal vez estamos más acostumbrados a verlas como podredumbre de raíz y tallo, es la antragnosis. Yo quería que se centren en esta parte, se ve la flechita. Cuando la antragnosis empieza, sí podemos llegar a ver como unas lesiones redondas blancas. No sería tan mancha blanca, porque adentro de esas lesiones hay unas estructuras como unas arañas dadas vueltas, que son las acérbulas, que son estructuras asexuales, abiertas. Entonces da una cierta coloración grisácea. Pero avanza luego, como verán acá, se coalescen y deja de ser mancha blanca enseguida. Lo importante de esto, insisto, va a ser un buen diagnóstico para poder tomar buenas decisiones. Acá, por ejemplo, nos habían mandado esta foto y no sabían si era mancha blanca por foma, si era bacteriosis o si era simplemente una deriva. Pero para llegar a la decisión y a lo que ustedes ven ahí marcado, se tuvo que ir al campo, sacar muestras y hacer análisis. No sirvió con la foto. Por eso yo quiero que tengan cuidado con eso, porque hay muchos errores acá en la región con respecto a eso. Bueno, en los ensayos que hemos tenido nosotros con respecto al año 2017, que fue el impacto grande de mancha blanca, y que se nos mezcló en la zona con tizón. Acá tenemos los ensayos entre los no tratados y los tratados en B8 y después en floración. Ha habido mucha diferencia de rendimiento. Esa mucha diferencia, ese 50% de rendimiento, que obviamente además fue un año acá en el centro de Santa Fe de mucha lluvia, no fue solamente por un llenado malo de la espiga o por falta de formación de la espiga, sino por el impacto que luego tuvieron las podredumbres de raíz y tallo. Es decir, a partir de una enfermedad importante aparecieron podredumbres de raíz y tallo de una manera muy
violenta y muy agresiva que realmente produjeron pérdidas muy importantes en los testigos. Recuerden entonces que esta es como un segundo beneficio indirecto, ¿no? Las podrómegas de raíz y tallo son enfermedades de importancia. Los patógenos son hongos necrótrofos, ocasionalmente hay bacterias también, los que están asociados, es un complejo. Hay varios, ahí tienen varias citas de varios investigadores que han ido determinando cuáles son los principales agentes causales, es decir, no hay uno solo, tampoco podemos decir que en un campo hay uno solo o están todos. Eso requiere de todo un estudio. Sí están en casi todos los campos, y la ocurrencia de que haya más o menos agresividad va a estar más dada por esa alteración, sequía, lluvia, como ven ahí las fotos, y el impacto que eso tenga sobre determinados híbridos, ¿no? El impacto del ambiente sobre determinados híbridos. Hay especies de Fusarium, Graminearum, verticiloides, Diplodia, Coletotrichum, que lo nombramos recién más temprano, que es la anthragnosis, cuando mostré la manchita blanca que empezaba sobre la nervadura, y Macrofomina, que también lo mostré cuando dije que ojalá no lo tengamos por el tema de la sequía. Pero pueden estar varios de estos agentes causales. En la anthragnosis, acá en la zona centro nos pasa algo, y en Córdoba también, algo bastante particular, y es que a veces se desarrolla como una enfermedad foliar a partir de una lesión que empezó, se hace solo foliar, y cuando nos vamos más hacia el norte, se desarrolla rápidamente como una PTR, como una podrómega de raíz y tallo, y no nos da tiempo a verla como una enfermedad foliar. Si hablamos de Fusarium, bueno, ustedes recordarán el golpe blanco del trigo, entonces es el mismo patógeno que tiene estado asexual y sexual, es la podredumbre de la punta de la espiga del maíz, y tenemos que tener cuidado con esa sucesión, digamos, trigo-maíz, y ese trigo además ha tenido mucho golpe blanco, porque ahí no estaríamos haciendo rotación para este patógeno. El otro Fusarium, el otro grupo de Fusarium, necesita un tiempo cálido, pero un poco más seco que Fusarium graminearum. Cuidado, porque nosotros en la zona estamos teniendo ese ambiente, así que en algunos maíces que por ahí tengan tallos más débiles, o tengan cierta enfermedad o plaga, o los estemos atrasando en la cosecha, puede llegar a tener problemas. Este Fusarium también podemos encontrarlo en las espigas, ya sea como granos aislados o como grupos infectados, entonces es toda una cadena. Fíjense que no hay una consecuencia atrás de la otra de este tipo de patógenos afectando el maíz, y sobre todo porque generan toxinas. En el maíz tenemos bastante estrecho el momento de aplicación de los fungicidas, y lo que tenemos que saber son estas consecuencias para poder ir decidiendo qué vamos a hacer. Más hacia el sur de la zona donde yo estoy, es decir, más hacia el sur del centro de Santa Fe, prevalece lo que sería sur de Santa Fe, Buenos Aires, sí van a poder encontrar más Diplodia o Stenocarpella, que requiere primero tiempo seco y luego tiempo húmedo y temperaturas altas. Ese cambio en el ambiente, podemos llegar a encontrar la podredumbre en la base de la espiga del maíz. No es tan frecuente en la región centro y norte, donde es más frecuente, por ejemplo, Fusarium verticiloide. Y podemos encontrar este tipo de problemas asociados a un ataque muy importante de Diplodia. Eso que ven ustedes ahí en la foto de la izquierda son picnidios, que son estructuras cerradas, que hoy nombró Marcelo. Son estructuras que no son exclusivas de un género de hongos, sino que son estructuras asexuales, que lo pueden tener varios géneros distintos. Bueno, este hongo también los puede presentar. Y este es el otro problema, ¿no? Este arrebatamiento de planta, esta médula desintegrada con podredumbre seca, yo creo que va a ser un desafío para nuestra región, lamentablemente, porque requiere tiempo seco, temperaturas muy altas. Entonces, muchas veces podemos llegar a encontrar este tipo de problemas asociados a los maíces de este año. Y vamos a hacer algunos resúmenes de todo esto que yo empecé a plantearle, y que por supuesto en ningún momento hablé
de recetas, porque en el maíz, ya les dije, hay un componente muy importante de la genética y luego es seguir el cultivo y sobre todo conocerlo más. Me quedo con algunos trabajos importantes de investigadores que nos van a dar pautas de manejo. Por un lado existe un incremento en la intensidad de tizón y de patologías foliares emergentes. Cecilia Díaz es una investigadora del NOA, para aquellos que no la conocen, que trabaja mucho en maíz, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que estar atentos como técnicos, que son ustedes, que van a salir a hacer recomendaciones, que cuidado con lo que están viendo, que no es todo tizón, y que el tizón que a lo mejor tenían en la cabeza tiene mayor intensidad también. Trabajos de Norma Formento indican que el mayor porcentaje de hectáreas de maíces tardíos aumentan este riesgo de podredumbre raíz y tallo. Así que ayer hacíamos un trabajo y poníamos esta frase poniendo la palabra disminuye, y muchos contestaron que estaba bien. Cuidado, aumenta, en los maíces tardíos aumenta el riesgo, no disminuye el riesgo de podredumbre raíz y tallo. Voy a robarle otros trabajos a Marcelo Carmona con respecto al manejo. El manejo es similar, no es que cada patógeno de las podredumbres raíz y tallo yo los voy a manejar distinto. Los voy a manejar similar, voy a tener que tener un equilibrio en la fertilización de ese maíz, voy a tener que tener un equilibrio en que no haya tenido una plaga que le generó un problema muy grande o una enfermedad que le generó un estrés muy grande, una cosecha muy demorada que me va a ir generando problemas de colonización de esos hongos. Así que más allá del patógeno prevalente, el manejo, el cuidado del manejo es bastante similar. También tener en cuenta que hay una amplia distribución y concurrencia de hongos con bacterias, y estos hongos con bacterias complican decisiones. Por ejemplo, la mancha blanca por foma muchas veces está muy mezclada cuando se manda a hacer un análisis con bacterias. Entonces, el manejo con fungicidas se complica porque luego uno, de todo lo que es desarrollo con las bacterias, ve que sigue avanzando el deterioro. Y por último, los trabajos que hemos hecho a nosotros en la región, que son trabajos más que nada de manejo, me interesa dejar una frase porque también en esto yo he encontrado que hay confusiones. Los fungicidas disminuyen la intensidad de podredumbres de raíz y tallo en forma indirecta, porque lo que disminuyen es el estrés. Muchas veces nos preguntan, ¿cuándo se traslocan? ¿Lo aplico más temprano o lo aplico más tarde para que se trasloque? No, disminuyen el estrés en forma, es un beneficio en forma indirecta en el caso del maíz. Tengamos en cuenta eso. Esto es una foto que no está trucada, que son los ensayos nuestros en plena cuarentena del año pasado, esto creo que es un 8 de abril del 2020, donde tenemos en nuestra región básicamente el problema es antragnosis, entonces dejo estas ideas. Primero, sostener la mayor área foliar sana, es lograr mayor radiación necesaria para formación de espigas y llenado. En nuestro caso hemos encontrado entre un 8 y un 10% de productividad haciendo protección química de las enfermedades del maíz. Eso es aproximadamente lo que vamos logrando. Hemos logrado reducir un 25% la incidencia de antragnosis, en nuestro caso, que es la enfermedad más importante, y hasta un 50% el riesgo de quebrado en general con el resto de las podredumbres de raíz y tallo. Con la aplicación de un fungicida, también me sumo a las palabras de Marcelo, no por las dudas, no porque me guste verlo limpio al maíz, sino porque tenga que ver con enfermedades que yo estoy encontrando y con un ambiente relacionado a esas enfermedades. Bueno, hasta acá llegó lo mío, les agradezco mucho y me quedo conectada también. ¿Me va a ayudar, Florencia, ahora a dejar de compartir? Perfecto, Margarita. Sí, sí, sí. Voy a tener que silenciar la casa, a ver. Sí. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación de Flor. Ella nos va a estar hablando de lo que son las características generales de los helicitores. Nico, avísame cuando la ves en full screen, por favor. Dale. Ahí está. ¿Nico? Sí, sí, ahí se ve.
No me escucho. Te escucho, ¿me Flor. escuchás? Ah, ahí está, Sí, ahí sí, está. sí. Un problemita en mi computadora, perdón. ¿Me escuchás bien? No, está bien, está bien. Sí, sí, te escucho perfecto. Se ve la Bueno, pantalla ahí en full screen. bueno, perfecto. Bueno, buen día. Mi nombre es Florencia Magliano. Yo trabajo en el Centro de Sanidad con Margarita y equipo, y en la Cátedra de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL. Y el tema que voy a presentar hoy es un tema que por ahí es un poco complicado de comprender, por eso lo voy a intentar hacer de la forma más práctica posible. Y se trata básicamente de revisión de conceptos, es una presentación más de tipo conceptual, basada en bibliografía, tanto nacional como internacional, así que después quien necesite disponer de esa bibliografía se la puedo enviar por mail. Bien, hoy hablaron un poco de esto Marcelo y Margarita. Para que una enfermedad se desarrolle tiene que haber una conjunción de factores, entre los cuales tiene que haber un hospedante susceptible, un patógeno virulento y un ambiente favorable para que esta relación se produzca y se dé la enfermedad. Y esto también podemos agregarle un cuarto factor, que es el tiempo de exposición entre los demás factores. Y empiezo con este slide porque me gustaría recordar que las herramientas químicas que tenemos de manejo de las enfermedades pueden apuntar al patógeno, si son los fungicidas que conocemos en el mercado, o pueden apuntar al hospedante, si son los inductores de defensa. Son dos puntos diferentes donde actúa cada uno de estos agentes externos que aplicamos, los fungicidas sobre el patógeno, los inductores de defensa sobre el hospedante. En una epidemia o en una población, ¿sí? Cuando hablamos de epidemia nos relacionamos a población o tenemos que pensar en población, vamos a encontrar plantas con diferentes grados de enfermedad. Podemos encontrar plantas sanas, plantas asintomáticas a las que no vamos a reconocer de las sanas porque no tienen síntomas o no presentan síntomas, y plantas con diferentes grados de enfermedad. Y estos conceptos, digamos, están relacionados a la propiedad intrínseca de estas plantas o a la resistencia que puede tener cada planta frente al ataque de una enfermedad. Para eso vamos a repasar los conceptos de resistencia y de defensa para poder luego introducirnos en lo que es la inducción de defensa, recordando que la resistencia es la capacidad que tiene la planta para reducir el crecimiento y desarrollo del patógeno luego de que entra en contacto con ese patógeno o después de que éste ha iniciado su desarrollo, y que las defensas son los mecanismos mediante los cuales las plantas se defienden de estos ataques de patógenos. En general, y esto lo vine leyendo de la bibliografía en el último tiempo, en la cabeza tenemos que la enfermedad es lo normal, y es al revés. Lo que hay que normalizar es que la resistencia y a virulencia, digamos, que el estado de salud de las plantas es lo normal y que la enfermedad es la excepción, ¿sí? En realidad esto es para todas las plantas, no estoy hablando solo de cultivos extensivos. En lo que son cultivos extensivos se ha perdido con la domesticación un poco de lo que es resistencias innatas o resistencias que pueden inducirse a lo largo del tiempo en función de que el mejoramiento genético ha ido aumentando cuestiones de productividad y de rendimiento. Bueno, todas las plantas tienen mecanismos de defensa que pueden inducirse, y a esta inducción de las defensas la podemos llamar resistencia inducida. Por eso antes expuse el concepto de resistencia. Cuando hablamos de resistencia de tipo genética, ¿sí?, que son las que se pueden mejorar también, tenemos que pensar en dos tipos de resistencia. La resistencia vertical, que es la que está controlada por uno o muy pocos genes de resistencia, los que se llaman genes R, y que nosotros la tenemos en la cabeza como concepto de enfermedad o de no enfermedad. Y es, por ejemplo, la que está en la actualidad ligada a lo que son patógenos biótrofos, o es la que más se utiliza para mejorar patógenos biótrofos. Y la resistencia horizontal o cuantitativa, que es la que está mediada por muchos genes o por varios genes con efectos menores, que cada uno de esos genes aporta o contribuye a una resistencia parcial. Ese tipo de resistencia es la que se puede cuantificar o la que se puede medir, no es la resistencia a enfermedad o no enfermedad, y también está asociada a patógenos biótrofos o patógenos necrótrofos. En realidad, la bibliografía más actual indica que con la evidencia molecular, que son los últimos estudios genéticos que se han podido hacer en los últimos años, porque tenemos muy nuevas herramientas, hay un continuo entre lo vertical y lo horizontal,
incluyendo todas las respuestas de las plantas. Es decir, que si bien podemos todavía hablar de conceptos de resistencia vertical y de resistencia horizontal, también existe un continuo o respuestas intermedias, por así decirlo. Los mecanismos de defensa que tiene la planta entonces pueden ser constitutivos o inducidos. Los constitutivos, para que se entienda, son los que están antes de que aparezca un microorganismo, y los inducidos son los que aparecen luego de la aparición del microorganismo o después de la aplicación de un elicitor, que ahora vamos a ver lo que es. A su vez, ambos pueden ser estructurales o químicos. Estructurales, por ejemplo, una pared engrosada o una pared lignificada, eso sería o pelos y tricomas, eso sería un mecanismo estructural. Y químico puede ser la producción de alguna enzima, la producción de proteínas. En este cuadro está resumido. Los pasivos son barreras físicas o barreras químicas, también son los que no incluyen un gasto energético y los que están preexistentes en la planta, y los activos son los que se activan luego de la aparición de un patógeno o de la aplicación de un elicitor, y pueden ser básicamente estos tres, que son la resistencia local, la resistencia sistémica y la resistencia sistémica inducida. Dentro de esos mecanismos activos, una vez que se inician los tres tipos de resistencia o uno de los tipos de resistencia, en la planta ocurre una cascada de eventos, que es lo que vamos a ver ahora, de producción de distintos compuestos que hacen que la planta se mantenga en un estado de resistencia por cierto periodo de tiempo. La inducción de defensas es entonces un proceso activo, ¿sí?, que se desarrolla luego de una aplicación o luego de la aparición de un patógeno. Involucra la expresión diferencial de genes, ya que van a estar involucrados genes de resistencia y genes de defensa. Involucra cambios metabólicos muy importantes dentro de la planta, ya que luego de que se induzca una resistencia siempre hay cambios físicos o aparición de nuevas hormonas, regulación de enzimas, regulación de proteínas. Es una consecuencia del reconocimiento entre la planta y el patógeno, tiene que haber un reconocimiento, y de esto vamos a hablar en el próximo slide. Y se activa como respuesta al ataque de un patógeno o luego de la aplicación de un elicitor. Por eso es inducción de defensa, ¿sí? En el cuarto punto del slide anterior les dije que tiene que haber un reconocimiento para que esa inducción se dé, que es el reconocimiento planta-patógeno. Pero ojo que también puede haber un reconocimiento de parte del patógeno a la planta. Y entonces la bibliografía menciona dos tipos de inducción o dos tipos de reconocimiento. El primero, y esto se los voy a resumir para que se entienda, que es cuando la planta, los receptores de la planta reconocen la llegada de un elicitor microbiano externo, es decir, reconoce que el patógeno está llegando y produciendo alguna proteína que funciona como elicitor, y activa las defensas luego de ese reconocimiento. Y la segunda es cuando el patógeno puede superar ese primer reconocimiento y puede infectar a la planta, pero la planta reconoce esos efectores que produce el patógeno y luego genera la inmunidad, ¿sí? Es decir, el patógeno supera la primera resistencia de la planta, pero luego la planta puede hacerle frente mediante el reconocimiento de esos efectores. Los mecanismos de defensa, entonces, en resumen, o cómo se va a defender la planta, mediante reacciones de hipersensibilidad, que ahora lo vamos a ver, mediante producción de fitoalexinas, formación o ampliación de lo que son las barreras estructurales, formación de proteínas relacionadas a la patogénesis y la resistencia sistémica, que vendría a ser el paso complementario final. Algo mencioné de elicitores, pero este es el concepto, que es uno de los más importantes dentro de lo que son defensas de la planta. Los elicitores son cualquier molécula capaz de inducir una defensa, que pueden ser endógenos, es decir, que pueden estar originados dentro de la misma planta. Por ejemplo, un endoelicitor puede ser una proteína. Cuando un patógeno invadió la planta y esa planta genera una proteína para reconocerlo, esa proteína puede actuar como endoelicitor. Puede ser exógeno, o son elicitores externos que se aplican a la planta, y la mayoría son bióticos, es decir, alguna proteína, alguna molécula de origen patógena o alguna molécula de origen de la planta, o abióticos, como pueden ser condiciones ambientales, que son los menos comunes, por así decirlo. Las dos respuestas más comunes, que son la respuesta local adquirida o la respuesta sistémica adquirida, son las que vamos a ver ahora. La respuesta local se las intento explicar de una forma bien práctica. Si esto es una célula del vegetal,
Una vez que llega a ese patógeno, el patógeno tiene genes de avirulencia que son reconocidos por los receptores celulares de esa célula y activa mediante ese reconocimiento los genes de resistencia y los genes de defensa. Y una de las primeras reacciones que se generan cuando esa célula la reconoce es un gran desbalance entre los cationes y los iones de la membrana y un estallido oxidativo con formación de formas de oxígeno tóxica, ¿sí? Entonces, luego de ese estallido oxidativo, que es como un suicidio celular, el patógeno no solo no puede ingresar, porque ya no tiene célula viva para seguir ingresando, sino que a partir de ese suicidio celular se genera una cascada de reacciones como producción de fitoalexinas, ácido salicílico, aumento o disminución de ciertas hormonas que inducen a la planta a un estado de resistencia sistémica adquirida, es decir, luego de la reacción local se induce la reacción sistémica, o por así decirlo, la reacción local es en el punto de la infección y la reacción sistémica en toda la planta. Acá está lo que sería, luego de la reacción local, la reacción sistémica. Una vez que se aplicó un elicitor externo o que un patógeno invadió y pudo generar alguna proteína que comience el proceso de inducción sistémica, por ejemplo, para el caso de Howler, que después lo va a mencionar Nicolás, es una proteína que deriva de un hongo que es el Acremonium. Esa proteína es la que es reconocida como elicitor dentro de la planta. Ese elicitor es reconocido por el material genético de la planta y se generan enzimas que generan fitoalexinas, que son los compuestos microbianos por excelencia, que al acumularse hacen que el hongo no pueda invadir las células. Y esas mismas fitoalexinas y todos los compuestos que se generan de esta reacción funcionan como elicitor para el resto de las células y que esa resistencia sistémica se pueda mantener en el tiempo. Entonces, a modo de resumen, cuando yo aplico un elicitor externo o cuando un patógeno empieza la resistencia local y funciona como elicitor, por ejemplo, en este slide está la aplicación, por eso en la foto de la derecha tienen cómo se mueven la mayoría de los elicitores que están en el mercado, pero el concepto es de que cuando una invasión ocurre en cualquier lugar de la planta, toda la planta va a estar protegida porque es sistémica, es decir, que si la infección ocurre en las hojas de arriba, igual tengo protección en el resto de las plantas porque el estado de resistencia es sistémico. Las principales reacciones de defensa que se generan después de toda esta inducción son la acumulación de ligninas, que algo mencionamos hoy, ese engrosamiento físico que se genera de las paredes celulares, la producción de fitoalexinas, que son esos metabolitos secundarios o compuestos antimicrobianos que van a limitar el avance del patógeno. La producción de proteínas PR es muy importante, que son proteínas relacionadas a la patogénesis, por ejemplo, glucanasas o proteasas o quitinasas. Para que recuerden, una proteína glucanasa es la que rompe cadenas de azúcares, y un hongo cuando invade una planta genera azúcares y esas proteínas PR van a estar limitando por esa acción. Y algunas otras cuestiones, como por ejemplo la producción de ácido salicílico, que es una hormona muy importante en el crecimiento y es la encargada de mantener durante el tiempo la reacción de sistemia adquirida. Las vías del ácido jasmónico, que también es otra hormona encargada de regular el crecimiento y que es muy activa frente a las defensas, tanto de hongos como de insectos, y producción de otras hormonas como puede ser la regulación del etileno. Por último, Nico me pidió que muestre algo de resultados. Estos son ensayos de desarrollo, por eso está muy reducido, del anteaño pasado. 2 sitios, para el quien no conoce, estas 2 localidades están en el centro de la provincia de Santa Fe. El sitio 1, tanto el sitio 1 como el sitio 2, al momento de la aplicación tenían Septoria glicines o mancha marrón. La diferencia es que el sitio 1 tenía el nivel de umbral, el sitio 2 estaba en un 15% de altura de planta con síntomas, y Cercospora kikuchi, que en el sitio 1 llegaba al 10% de severidad y en el sitio 2 tenía trazas, es decir, muy, muy baja severidad. Y por supuesto los 2 lotes al momento de la aplicación tenían Roya negativo. Cabe aclarar que ambos se aplicaron en el estado de R3. Y bueno, un poco el avance, esto está súper resumido, el avance de lo que es altura de planta con síntomas a los 35 días, estas son las diferencias, de un testigo llegando al 60%, una aplicación de Howler como inductor de defensa solo aplicado en R3 que llega al 45%,
Y acá esta mezcla que tiene Reis, que es el fungicida, con un 40%. Lo mismo ocurre en el sitio 2, donde hay una marcada reducción para el caso de Septoria, y para el caso de Cercospora kikuchi, la reducción no es tan marcada como para Septoria, pero también hay una reducción del mismo. Y por ahí lo que no están los datos expresados acá, pero para Roya de la Soja avanzó bastante parejo en los dos sitios cuando dio el positivo, y el mantenimiento de la diferencia entre el testigo y los tratamientos no era tan notoria como en el caso de Septoria. Bueno, los rendimientos, y esto para resumirlo, un promedio de los dos sitios para la aplicación de Howler más Reis, los dos juntos, es decir, el inductor de defensa y el fungicida, los dos juntos en R3 lograron 485 kilos promedio, y la aplicación sola del inductor de defensa en R3 logró 253 kilos promedio entre los dos sitios. Así que bueno, yo me despido con esta foto que me gusta mucho y les agradezco la oportunidad de esta charla y estoy a disposición de cualquier duda también. Perfecto, Flor, de 10. Bueno, ahora yo les voy a pasar a compartir pantalla, en donde vamos a estar observando algunas características más puntuales de lo que es Howler. La idea es ver algunas características principales de lo que es Howler y después mencionar brevemente Reis, que es nuestro fungicida para lo que son enfermedades en soja y en maíz. Como bien mencionó Flor, Howler es un producto biológico, es un elicitor, ¿sí? Es un bioactivador y bioinductor de las defensas, por eso está la imagen de la vacuna. En sí, Howler es un producto que fue desarrollado por el CONICET en conjunto con la Estación Experimental Obispo Colombres y la Universidad de Tucumán. Es un producto que va a inducir a las plantas a expresar el máximo potencial de defensa. Como ya bien mencionaba Flor anteriormente, es un producto que lo que hace es protegernos de enfermedades fúngicas y de estreses abióticos. A tener en cuenta, es un producto que fue formulado en base a proteínas de un patógeno de frutilla, ¿sí? Que se llama Acremonium strictum, es un elicitor, y lo que hace es activar las hormonas de defensa del vegetal, a saber cuáles serían ácido salicílico, ácido jasmónico y etileno. El aumento de estas hormonas de defensa del vegetal nos va a otorgar mayor tolerancia a lo que son estreses bióticos, como lo son causados por las enfermedades, y estreses abióticos, como lo pueden ser sequías o altas temperaturas durante el periodo del cultivo, ¿sí? Este producto nos va a brindar mayor promoción del crecimiento y actividad antimicrobiana. Esto también tiene que ver con evitar bacteriosis, que bueno, como ya mencionaban Marcelo y Margarita anteriormente, cada vez se está viendo más. Entonces, bueno, también es algo a evitar y a tener en cuenta, y me parece hacer foco, a tener en cuenta este tipo de reacciones que puede tener en el cultivo la aplicación de este tipo de productos, ¿sí? Algunas de las características fundamentales de Howler serían que es un producto biológico, que no contiene microorganismos vivos, va a mejorar el estado general de la planta, tiene efecto antiestresante sobre el cultivo, me va a otorgar mayor tolerancia a los estreses bióticos y abióticos, otorgando un mayor rinde, ¿sí? Que por ahí eso es lo que siempre buscamos en un cultivo, y también mejorar lo que es la calidad de cosecha, mejorando la calidad del grano. También importante tener en cuenta, y me parece que cada vez se hace foco mayormente en este tipo de cuestiones, es que es un producto biológico. Entonces, no vamos a estar aplicando un producto de síntesis química sobre el cultivo, sino que es algo que va a reducir el uso de productos fitosanitarios de origen químico. Este producto, por ahí lo más interesante que tiene es la excelente relación costo-beneficio que brinda. Ya vamos a ver algunos ensayos en donde el incremento de rendimiento es casi similar a lo que es un fungicida, teniendo un costo muy inferior al mismo. Y por otro lado, y no menos importante, es un producto que es compatible con otro tipo de fitosanitarios, como pueden ser fungicidas, herbicidas o insecticidas, ya que muchas veces en R3, R2, nos coincide la aplicación de este tipo de productos con algún producto
como los mencionados anteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, también eso es algo a tener en cuenta. Siempre decimos y comentamos de la empresa que Howler es un producto B-Green. Ahora bien, ¿por qué sería un producto B-Green Howler? Bueno, porque no tiene residuos químicos, no tiene plazo para la seguridad, está permitido para lo que es producciones orgánicas, algo que cada vez crece más en superficie año a año en el país. No tiene restricciones para aplicaciones periurbanas, debido a que es un producto banda verde. En lo que es seguridad para el usuario, es seguro y también para el consumidor, ya que no tiene resto de microorganismos vivos y no afecta a insectos benéficos y polinizadores. Y también algo muy importante, me parece, para cuidar lo que es fungicidas y moléculas determinadas de fungicidas que se utilizan en gran superficie, es que no genera resistencias. Como lo mencionaba Flor, es un producto que no va a estar actuando sobre el patógeno, sino que en ese triángulo de la enfermedad vamos a estar generando mayores resistencias del vegetal. Vamos a tratar de que el vegetal esté menos predispuesto a recibir el patógeno virulento. Entonces eso también es algo importante para cuidar las pocas moléculas que tenemos, que sabemos que funcionan muy bien, pero que cada vez son más utilizadas y podemos llegar a generar resistencias. En lo que tiene que ver con Howler, como para hacer una síntesis, es un producto que va a mejorar la protección del cultivo, ¿sí?, frente a diferentes tipos de estreses, como lo pueden ser bióticos, enfermedades, y abióticos causados por la sequía o falta de lluvia, ¿sí? Esto va a traer aparejado un aumento del rendimiento y va a mejorar la sanidad y calidad de los frutos, como había mencionado hace un ratito. En lo que tiene que ver con la recomendación de uso para soja, este es un producto, recordemos, que está patentado también para lo que es trigo y cebada, con muy buenos resultados sólidos. En lo que tiene que ver para soja, está patentado para hacer aplicaciones de R1 a R5, ¿sí?, en donde por ahí la recomendación más eficiente sería hacer la aplicación en R3, porque es allí, en R3, donde se observa el mayor incremento en rinde de este producto, de la aplicación de este producto. Pero algo a tener en cuenta, me parece que beneficioso para los esquemas de cultivo que tenemos nosotros, es que nos brinda la posibilidad de hacer la aplicación entre R1 a R5. Algo muy importante a tener en cuenta es que este producto es preventivo a lo que son los estreses bióticos y abióticos. Entonces, siempre tendría que tratar de hacer las aplicaciones de estos productos previo a que aparezcan los estreses abióticos o bióticos, ¿sí? La dosis de utilización de este producto es de 2 litros por hectárea, tanto en soja como en trigo y cebada, que son los cultivos invernales para los cuales está patentado. ¿Cuándo usarlo? Bueno, estas serían las situaciones en las que uno tendría que pensar que Howler nos podría dar una mano en cuanto a lo que es sanidad de cultivo, en años o en zonas donde por ahí el inóculo es bajo. La aplicación de Howler va a tener una mejor relación costo-beneficio comparado a lo que es un fungicida. Esto debido a que ya el inóculo que hay en ese lote es bajo. Entonces, por ahí la relación costo-beneficio va a ser mejor en Howler. Después, teniendo en cuenta condiciones, años con condiciones adversas, como le puede ser año niña, ¿sí?, a tener en cuenta, Howler va a expresar su efecto antiestresante. Entonces, también esto es algo que nos puede estar ayudando en este tipo de situaciones y de años particulares, como lo son los años niña. Y ya con lo que tiene que ver con materiales de buen comportamiento de enfermedades, por ahí Howler tiene una mejor relación costo-beneficio comparado a la aplicación de un fungicida en soledad, debido a que ya ese material tiene un buen comportamiento frente a las enfermedades, ¿sí? Y en zonas con alto potencial o alta presión de inóculo, como por ahí puede ser más la región núcleo o la parte este de Córdoba, hablando para los asesores y productores que están presentes de Córdoba, el agregado de Howler al tratamiento del fungicida, si yo tuviera alta presión de inóculo, el agregado al fungicida va a mejorar la relación cuando se lo compara con la aplicación de un fungicida en soledad, ¿sí? Entonces, bueno, es también como para tener en cuenta de cuándo serían las situaciones de poder estar utilizando este producto y cuándo nos podría estar ayudando
a mejorar el rinde y cuidar la calidad del cultivo. Acá les voy a mostrar las diferentes zonas donde se testeó el producto. Hay una base muy sólida de ensayos que fueron realizados desde 2013, 2014 en adelante, en donde se lo fue probando en diferentes regiones. Como pueden ver ustedes, es muy amplia. En 36 ensayos se lo testeó versus un testigo sin tratar, 14 sitios versus Howler y fungicida en conjunto, y en 12 sitios versus un fungicida, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos resultados de lo que es Howler en la campaña 2014-2015, donde se realizaron 14 ensayos a nivel Argentina, y el promedio que obtuvimos fue este. Con la aplicación de Howler en B6 obtuvimos un incremento en rinde de 133 kilos, con fungicida en R3 358, con Howler más fungicida, Howler aplicado en B6, fungicida en R3, 459 kilos, y Howler más fungicida en R3, podemos estar observando que se obtuvo un rinde similar a Howler y fungicida. Acá lo interesante a ver es que hay una respuesta de Howler, ¿sí?, en el rendimiento. Este es el promedio de los 14 ensayos de ese año, y podemos estar observando que con Howler le dimos un plus de rendimiento a lo que ya tenía de plus de rendimiento el fungicida aplicado en soledad en R3, ¿sí? Tanto aplicado en B6 de forma preventiva, como aplicado en R3 en conjunto con el fungicida. Aquí ya pasando lo que son los ensayos realizados en Tucumán en la campaña 2016-2017, podemos estar observando cómo varió la respuesta en rinde de Howler, ¿sí?, cuando lo apliqué más tempranamente en R1, con un incremento de rinde de 414 kilos, con Howler en R3, en un incremento de rinde de 300 kilos aproximadamente, y Howler en R5, con un incremento de rinde de 100 kilos. Fungicida en R3, 456 kilos, y acá podemos ver que Howler otra vez le dio un plus de rendimiento a la aplicación del fungicida en soledad. Y también, algo muy interesante, aquí las condiciones de enfermedad empezaron a aparecer en R3, ¿sí? Entonces, ustedes acá pueden ver cómo aplicándolo de forma preventiva a Howler, a que se den los factores estresantes del cultivo, nos otorgó un incremento de rinde casi similar a lo que es un fungicida aplicado en R3, siendo que el costo es mucho inferior a lo que es el fungicida, la aplicación del fungicida. Esto no es un fungicida, pero bueno, acá podemos ver que las aplicaciones tempranas de este tipo de productos son muy útiles y tienen una relación costo-beneficio muy importante. Acá les quería mostrar algo más relacionado a lo que es la relación costo-beneficio que yo les estaba mostrando. Podemos ver en lo que es, en barras violetas, lo que es la respuesta Howler únicamente, en donde vamos a estar observando las diferentes respuestas al tratamiento. El promedio de respuestas al tratamiento de Howler fue de 108 kilos, mientras que el costo del tratamiento ustedes pueden ver que está por debajo de los 50 kilos. En naranja vamos a estar observando cuál fue el costo del tratamiento del fungicida utilizado y la respuesta que tuvimos en kilos por hectárea de ese tratamiento. Y también en celeste vamos a estar observando lo que fue la respuesta en conjunto de Howler con fungicida, ¿sí? Y podemos estar viendo que la respuesta en kilos fue mayor, obviamente, cuando aplicamos Howler y el fungicida. Así también el costo fue más elevado. Lo que me parece interesante rescatar de este slide es la diferencia que hay entre la relación costo-beneficio. Ustedes pueden ver que el margen con la aplicación de Howler en soledad es muy amplio comparado a lo que es fungicida y comparado a lo que es Howler más el fungicida. Entonces, bueno, algo a tener en cuenta es esta relación costo-beneficio que me brinda el producto, siendo un producto mucho más barato que el fungicida y otorgando una respuesta en rinde muy similar a los mismos. Acá podemos ver algo más visual, imágenes de una parcela testigo y una parcela de Howler tratada,
en donde podemos observar que el nivel de índice verde es mucho mayor al mismo estado fenológico en la parcela de Howler que en la parcela testigo. Acá podemos ver las hojas de un testigo sin tratar y de Howler tratado en una aplicación en R3, esto fue en la localidad de La Pampa. Acá podemos ver más imágenes de lo que fueron plantas sin tratar y plantas tratadas. Ustedes pueden ver cómo la planta se mantiene más verde durante más tiempo, y lo mismo sucede con las vainas, ¿sí? Howler aplicado en R3 mantiene las vainas más verdes durante más tiempo. Vamos a estar aumentando el periodo de llenado de grano. La senescencia de la soja va a aparecer más tarde. Y bueno, ya como para finalizar, ha sido un taller largo, para no sacarles más tiempo, les voy a mencionar algunas características breves de lo que es Race, es nuestro fungicida, para lo que son enfermedades de fin de ciclo en soja y enfermedades foliares en maíz. Es una mezcla de una estrovirulina y un triazol, metominostrobin y tebuconazole. Acá ustedes pueden ver lo que son las características fundamentales de lo que es metominostrobin, que es una estrovirulina por ahí diferente a las que hay en el mercado, y una acción sistémica multidireccional que la diferencia de los demás. Tiene una doble actividad fúngica, ya que inhibe el crecimiento del hongo, del micelio del hongo y la germinación de las esporas, y vamos a tener lo que es un amplio espectro de control de hongos patógenos. ¿Sí? Acá una de las características por ahí principales es la penetración de metominostrobin. Como ustedes pueden ver, la velocidad de penetración es muy alta comparado a otros ingredientes activos, solo superado por trifloxistrobin. Y en lo que tiene que ver con traslocación, ustedes también pueden estar observando que es la molécula que tiene mayor velocidad de traslocación, ¿sí? Comparado con azoxystrobin, ciproconazole, ¿sí? Que por ahí son otros ingredientes activos bastante conocidos del mercado. Y ya pasando lo que es tebuconazole, es un producto, un ingrediente activo ya muy conocido, es un aliado curativo, nosotros lo mencionamos, tiene una alta concentración Race de tebuconazole, que me va a brindar gran acción curativa, sobre todo teniendo en cuenta en aplicaciones tardías que se pueden llegar a hacer en R5, y tiene un amplio espectro de acción en lo que es basidiomicetes, rollas, y también lo que son manchas, ¿sí? Tiene acción tanto por contacto como sistémica. Ya pasando a lo que es la recomendación, como para mencionarles cuál sería el posicionamiento del producto en lo que es soja, podemos mencionar que la recomendación de aplicación en enfermedad de fin de ciclo de Race sería desde lo que es R3 a R5.1, ¿sí? 300 centímetros cúbicos por hectárea, siempre con el agregado de algún aceite, ya sea metilado o si es siliconado mejor. Y después, para lo que tiene que ver con las aplicaciones de Race para enfermedades en maíz, por ahí la recomendación de aplicación sería hacerla desde lo que es B6, B7 a BT, con una dosis por hectárea de 500 a 600 centímetros cúbicos por hectárea, ¿sí? Esto es todo lo que les quería mencionar, para hacerla breve, para que no se vaya tanto el tiempo. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por el tiempo que se han tomado todos. Muchas gracias a Marcelo, Margarita y Florencia. Ahora vamos a ver si hay algunas preguntas. Nico, yo lo único que ¿se me escucha? Sí, Flor. En mi presentación, en el último slide, me olvidé de aclarar una cosa importante, que era cuando yo mostré los rendimientos de ese ensayo nuestro, y que era que a nuestro criterio había que modificar los tiempos de aplicación de Howler, porque en trigo vimos muy buenos resultados separando las dos aplicaciones, aplicando Howler temprano y Race después, y este año vamos a hacerlo para soja acá en nuestra zona, pero por eso quería aclarar eso, que me olvidé de decirlo en el momento que lo estaba presentando. Perfecto la aclaración. Yo tengo acá algunas preguntas que me habían pasado por privado. No sé si quieren ir dejando los que tengan consultas o dudas, las consultas en el chat. Yo voy a ir haciendo las consultas que habían dejado de forma privada. Este es para Marcelo, que decía, bueno, en cuanto a las enfermedades de fin de ciclo,
cuál es o cuáles son las que más disminución de rinde generan en soja. No sé si está estudiado ese dato, si está medido. Sí, esa es una muy buena pregunta. Sucede que las enfermedades de fin de ciclo en realidad es un complejo. Es muy difícil separar el impacto de una sola. Sin embargo, yo les comenté en la capacitación que, por ejemplo, en el caso de septoria, por ejemplo, si tuviéramos un 20% de severidad, estaría disminuyendo para un rinde de soja de 4.000 kilos, lo que sería 200 kilos por hectárea. En general, las enfermedades de fin de ciclo como complejo, el daño se lleva en promedio un 10%. Como valores máximos hasta un 20%. Es decir, en una soja de 4.000 kilos, uno podría dejar de ganar 700, 800 kilos en años muy lluviosos, muy proclives a enfermedades, o 400 kilos en años donde no llueve tanto, pero que sin embargo están presentes. Bien, perfecto. Gracias, Marcelo. Después esto es para Margarita, me parece, que justo ella tocó el tema. Cercospora siamidis afecta más a maíces sembrados en septiembre o octubre o a los sembrados en diciembre. No sé si tenés ese dato, Margarita. Venía a hablar a esta computadora que esa te la silencié, perdón, porque con las dos computadoras si no... Tenemos las dos computadoras y se suman. No, acá en la región nosotros los encontramos mucho más en los maíces tardíos. Más prevalente en los maíces tardíos. Y a partir de un 15 de febrero, no Bien. antes. Bien, perfecto. Y después, bueno, en cuanto a lo que es podredumbre carbonosa, si hay alguna zona con más afección que otra en lo que es zona núcleo, si eso lo han visto, han podido observar algo de diferencia. Nosotros en nuestro caso, más que nada asociado a la condición ambiental, no podemos decir que por el suelo esté más afectado. Pero, por ejemplo, es un clásico que el centro y norte de Santa Fe, cuando realmente hay sequía, en toda la zona de Reconquista, Avellaneda, San Justo, son zonas con mucho problema de podredumbre carbonosa. Perfecto, perfecto. Bueno, eso eran las dudas que me habían pasado por privado. Creo que no hay más dudas por lo visto en el chat. Así que bueno, les agradezco a Florencia, Margarita, Marcelo por haberse conectado y bueno, a los demás asistentes por haber tenido un tiempito para sumarse al taller. Espero que les haya sido útil y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta a Margarita, Flor o a Marcelo o a la compañía nos lo hacen saber. Y bueno, muchísimas gracias desde ya. Gracias a todos, saludos a todos y que anden bien. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Que estén muy bien todos. Muchas gracias por la invitación y por todo. Gracias.